Vigila 24/7. Seguridad inteligente. Costos eficientes. Tienda Facha. Solo para valientes. Chema Librería. Libros para la formación cultural, del espíritu y la libertad. Presentan Digamos la Verdad, el podcast de la libertad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio del podcast de la libertad, Digamos la Verdad, en este caluroso verano, 30 de enero, y como me decía aquí un compadre, parece 68 de enero, y lo más sorprendente es que a pesar de que la mayoría de la gente está vacacionando, disfrutando de su feriado anual, por primera vez en el año parece que nuestro Congreso está trabajando. ¿Para qué? Interesante, vamos a estar conversando de eso. Iniciamos con un gran aplauso, muchachos. Saludamos a quienes nos auspician: Librería Chema, libros para la formación del espíritu y la libertad. Vamos a estar regalando hoy día este libro de Principios Modernos de Economía del Desarrollo de Víctor Espinosa. Ya lo pueden tener ahí. A la gente del chat, harto ojo. Saludamos a Vigila 24/7, Pizzería Timoteo, Tienda Facha. Parto saludando a mi gran amigo personal y a altas alturas, una insignia de este programa, profesor Arturo, ¿qué tal? Salud y prosperidad a todos vosotros, gracias. ¿Cómo lo trata el verano, profesor? Me hace sufrir mucho, pero el sufrimiento es parte esencial de la vida en la Tierra, así que nada nuevo bajo el sol. El sufrimiento como parte del aprendizaje, ¿no? El sufrimiento es lo más empírico que hay. O sea, no, la idea es salir de ahí, pero tú sabes. A veces uno tiene que quedarse en el sufrimiento un rato para aprender la virtud de las cosas. Son muy poco budistas. Economista y doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago, doctora Marcela Vera, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto estar en tu programa. ¿Cómo le trata el verano a usted? Fantástico, me encanta el sol. ¿Sí? Sí, Wow. me encanta la playa, además el mar, las olas, el viento. Esa sensación de verano me encanta. Sí. Lo que ustedes no saben es que nosotros estamos aquí grabando en Viña del Mar. No pasa nada, estamos en Santiago aquí soportando los 34. Vicepresidente del Partido Popular, socio fundador de Odisea Libros, Juan Pablo Sangüesa. Muchas gracias, lo estaba llamando como hace 6 meses y no, es que tengo que viajar, es que es un chiquillo muy movido, pero gracias por estar con nosotros. No, Javier, gracias a ti por la invitación. Esperemos que sea un buen programa y un interesante debate y que sea la primera de muchas también. Eso espero yo también, y si se quieren sumar como sponsor a este programa van a ser muchas más, así que atentos ahí, pueden escribirnos a contacto.digamos-la-verdad@gmail.com si se quieren sumar como sponsor a esta iniciativa independiente. Profesor investigador de Economía de la Universidad del Desarrollo, doctor Víctor Espinosa, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Y el autor del libro que se regaló hoy día. Oye, quiero agradecer también porque hoy estrenamos estudio nuevo. Deme todo, deme toda, deme pluma, deme 3, deme 1, deme 2. Tenemos estudio nuevo. Muchas gracias todo esto a LMK Studio. Y si ustedes también quieren tener un podcast como este, busquen al LMK en sus redes sociales. Muchas gracias, chiquillos, porque se pasaron. Vamos a hablar entonces, mira. Aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer y decíamos entonces que sorprende que estén trabajando con tanto calor, jornadas maratónicas. Esto es la del chileno, no sé si es porque el próximo año hay elecciones, hay que hacer la pega de última hora, qué sé yo. Y la pregunta es, reforma de pensiones, ¿engaño, mejora o más de lo mismo? Doctora. Mira, la mal llamada reforma de pensiones en realidad lo que hace es generar una profundización y una consolidación del sistema financiero en nuestro país. Nuestro sistema financiero es altamente concentrado y eso hace que los créditos hipotecarios, los créditos de consumo sean muy altos también en sus tasas que les cobran, en especial a los más pobres. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso, las pensiones, con el sistema financiero? Bueno, resulta que en economía financiera el fondo que maneja el fondo de ahorro de los trabajadores y trabajadoras que están entonces en este sistema previsional es el fondo de ahorro más importante que tiene nuestro país. Y por tanto, todos los capitales que subyacen en ese fondo generan entonces una suerte de gran bolsón para inversiones. Y esas inversiones, cuando están en manos de privados, generan ciertos conflictos de interés, puesto que los privados, las empresas privadas, normalmente lo que hacen es maximizar su utilidad como empresa. No le importa si el cliente recibe la mejor calidad en el servicio o si en este caso hay un beneficio social. O sea, ¿usted no cree al mercado como un ente regulador por sí mismo que pueda hacer las cosas de manera eficiente? En este caso no.
precisamente por el conflicto de interés que existe respecto de cómo y en dónde se invierte, porque es distinto que tú inviertas este gran fondo que representa el 61% del Producto Interno Bruto en un volumen muy importante de recursos. Es muy distinto que tú se lo prestes a un amigo a que se lo pases, digamos, a aquel ente que permita generar un proceso, por ejemplo, de industrialización para todo el país. Doctora Marcela, ¿y si se lo prestamos al Estado, se lo prestamos a un amigo? Ahí hay un conflicto de interés muy importante. Depende de qué Estado estemos hablando. Si estamos hablando de un Estado corrupto, un Estado neoliberal, un Estado que ha estado con una serie de casos de corrupción y de malversación de fondos, evidentemente hay un problema. Pero en cambio, si tú generas toda una estructura de contraloría social, con mucha fiscalización, además con criterios de inversión que permita entonces regular el tipo de rentabilidad que la gente va a percibir, entonces no va a tener ese problema. ¿Ya? Víctor. Bueno, estoy totalmente en desacuerdo, todo lo que dijo es falso. Primero, la concentración del sistema financiero. Bueno, hay que agradecerle a su presidente comunista, Gabriel Boric, a toda su manga de zánganos empobrecedores. Segundo, que se inyecte más ahorro al sistema financiero, eso es bueno, porque hace que caiga la tasa de interés, porque la tasa de interés depende de tres componentes. Primero, de la preferencia temporal de la economía, que es el ahorro. Segundo, la prima por riesgo, que es la posibilidad de no pago. Y la tercera, la expectativa de inflación. Gracias al gobierno comunista y al estallido delictual y toda la manga de zánganos que ahora están en el gobierno, la inflación pasó de un 4% promedio anual en la década anterior a la última década a 5%. Es decir, por ejemplo, los últimos 5 años después del estallido delictual, los huevos, la leche, no sé, el aceite han subido entre un 80 y un 100%. Los dividendos, los gastos comunes. Y efectivamente, y de hecho lo que dice la doctora es falso, porque la última década el ahorro de la economía como porcentaje del PIB cayó de 27 a 17. Bien, como consecuencia de eso subió la tasa de interés y ahora es todo una odisea para las familias chilenas acceder al crédito. Luego, entonces lo que hay que hacer es que ahorrar más. El problema es que efectivamente esta mala reforma lo que hizo fue concentrar el sistema y blindar un oligopolio. Luego, los bolsones de inversión, maximizar utilidad. Bueno, en una economía de mercado la única forma de prosperar es dirigir la inteligencia a resolver problemas del otro. Bien, y eso se llama maximizar utilidad. Bien, resolver problemas del otro. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo problemas del otro, el prójimo me va a escoger. ¿Cuál es el problema del sistema de AFP? Y ahí coincido con la doctora, que es un oligopolio blindado políticamente. Pero vamos a comparar ahora maximizar utilidad. Perdóname, pero quedémonos en oligopolio. Esto es porque es muy difícil entrar en ese mercado. Oligopolio quiere decir que hay muy pocos que tienen el poder, en este caso, de acceder, digamos, de vender el servicio. No cualquiera puede, no es un sistema de competencia libre. Claro, entonces no estamos verdaderamente en un mercado que favorezca la competencia. De hecho, la reforma es tan mala que, por ejemplo, dice que va a aumentar la competencia, pero la contrae por dos motivos. Uno, porque lo que va a hacer cada cierto tiempo, no recuerdo la cantidad de años, va a sortear el número de clientes al mejor postor. Es decir, si yo tengo una empresa y soy eficiente, me van a quitar un 10% de clientes, porque sí. Bien, cada 2 años. Segundo, la reforma te limita a cuánto puedes crecer, hasta un 25% del mercado. Si eso es competencia, que venga Dios y lo diga. Luego, el beneficio social, bueno, si es una empresa que funciona en el mercado libre sirviendo al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio, obviamente sirve al prójimo, porque de lo contrario no lo demandarían. Luego, ¿dónde se invierte versus criterios de inversión? La doctora dijo que había que imponer créditos de inversión. Bueno, con los fondos generacionales se ponen criterios políticos de inversión y que son bastante malos. Por ejemplo, los fondos generacionales van a hacer que en la medida de que la gente vaya aumentando su edad, va a haber un mayor componente de inversión en renta fija, eso quiere decir en deuda del Estado. Bien, y en un contexto de problemas económicos donde la tasa de interés suba, esos fondos van a caer y van a afectar a la rentabilidad de los fondos de los que se van a jubilar, de los mayores. O sea, doctora Marcela tiene derecho a réplica ya que fue aludida. Una pregunta antes de eso. Sí, no, voy a hacer mi derecho a réplica, muchas gracias, y va a ser un poco extenso. Mira, es bien importante que cuando uno da una discusión pública, ¿cuál es tu nombre? Perdona, ¿Vicente? Víctor, cuando uno está en la discusión pública, ¿cuántos años llevas estudiando pensiones? ¿Cuántos años llevas en tu carrera profesional? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando pensiones?
Bueno, del 2017. Del 2017, bastante recientemente. Yo llevo más de 25 años Bueno, pero eso es estudiando una el sistema de falacia. pensiones. Yo te dejé hablar tranquilamente, también debes hacerlo. Entonces, siempre en la discusión pública, es muy importante dar la posibilidad de escucharse, sobre todo de entender aquellos elementos técnicos que te permiten entonces Pero tú diseñar mentiste lo que políticas dijiste. públicas Eso no es- adecuadamente no voy a entender. en relación a la realidad. Por ejemplo, tú dijiste que era falso lo que decía respecto de los fondos de ahorro. Y quiero mostrarle a la gente en esta pantalla, muchas gracias, que esta es la ficha de estadística previsional que entrega la superintendencia todos los meses, seguramente no la conoce, porque ahí está el 61,8% del Producto Interno Bruto que yace entonces en nuestros fondos de ahorro, es decir, es el fondo de ahorro más importante que tiene el país y lamentablemente no solo la derecha no lo ha entendido, sino que la clase política en su conjunto no lo ha entendido y no ha entendido la fuerza que implica entonces un volumen de recursos tal, porque entonces Por eso entra se lo en quieren conflicto, robar. por eso entonces entra en conflicto de intereses cuando entonces está en manos de muy poquitas personas, porque tú puedes decidir qué es lo que va a hacer la AFP con tus inversiones, evidentemente no puedes decirlo, ni ahora con la actual ley ni con la que van a promover entonces peor, en claro. marzo. Entonces es muy claro que muy lamentablemente no están los argumentos técnicos puestos en la mesa para generar una adecuada reforma. Y lo que se hace, muy lamentablemente, es traducir esto en una disputa política con un presidente que a mí no me representa. Lamentablemente es Bueno. terrible lo que hoy día podemos observar, cómo Sí. se ha generado esta reforma y cómo además atenta contra los intereses de la gran mayoría. Y Totalmente. entonces en esta discusión pública, todos los equipos técnicos que sí deberían al menos conocer este tipo de datos, pues no los manejan. Y como no los manejan, tampoco manejan la organización industrial que tenemos aquí en esta industria. Yo estudié en la Fiscalía Nacional Económica, entrevisté a gerentes, conozco todos los datos desde que inició el sistema. Yo creo que ninguna persona tiene la base de datos que tengo yo del sistema de pensiones. Y lamentablemente lo que podemos observar es que cada vez que ingresan más actores al sistema, lo que hace es concentrarse aún más. Es decir, porque los pequeños no sobreviven, no tienen capacidad de sobrevivencia frente a los grandes. Pero es por la regulación. No solo por la regulación, porque hay una estructura ¿Cuántos de cajes costos. necesitaban hay para una Como poner un estructura de almacén costos. al lado del Jumbo. Justamente, es como poner una pequeña cooperativa a competir con uno de los bancos más importantes, que tiene además una administradora de fondos de pensiones, o a competir con una de las empresas más importantes que tiene Estados Unidos en términos de sus inversiones, que es una de las AFP. Entonces, así como vas a poder competir un David contra Goliat, solo que en este caso, lamentablemente, no va a ganar David, y lo que va a ocurrir, como ya ocurrió, porque además esto ya ocurrió, ya abrieron el mercado a muchos agentes, a 22 empresas, esto ocurrió en la década de los 90, habían 22 empresas operando en el mercado y lo que ocurrió es que los más pequeños no resistieron, no sobreviven, porque la estructura de costo implica que mientras más agentes de venta tengas y les pagues más e inviertas más en marketing, entonces te quedan con los clientes de más renta. Y eso hace que tu empresa sea más rentable que la pequeñita que no accede a esos clientes. Esa estructura hace que se conforme un oligopolio, porque tiene un carácter de acumulación y por eso, muy lamentablemente, este tipo de soluciones no nos benefician. Juan Pablo Sangüesa. Sí, oye, está interesante el debate. Yo, efectivamente, yo no soy técnico de la economía, así que voy a dar una apreciación desde otra mirada, quizás, ojalá que pueda aportar al debate. Primero, yo creo que hay que tener algunos antecedentes en la mesa cuando abordamos el debate de pensiones. El primer antecedente es que el papito de la AFP hoy día lo celebró. Lo celebró anoche, lo celebró hoy día, diciendo que esto solamente fortalece el sistema de pensiones, y ahí yo creo que es difícil tener dobles lecturas, ¿no? Quizás José Piñera se volvió comunista, ustedes me lo dirán, pero yo creo que no es así y lo está celebrando con justa razón. Luego de eso a mí me parece importante entender que este gobierno llega al poder con una consigna que no admite dobles interpretaciones. No más AFP. No dijo reformar la AFP, fortalecer la AFP, subir 100 lucas, 50, 15 lucas las pensiones de algunos a través de seguir metiéndole mano al Estado, fortalecer la PGU. No, dijo no más AFP, y en ese sentido a mí me parece que hubo un mito de origen del gobierno donde no le pudieron cumplir la propuesta a la ciudadanía. Yo me imagino que
un porcentaje importante de la población no votó por el gobierno, un porcentaje mucho más importante de la población que votamos por este gobierno, y estamos muy desilusionados, al menos en mi caso en particular. Bueno, Yo de voté lo arrepentido del reino de los cielos, gracias. De los arrepentidos del reino de los cielos. Sí, porque la premisa era destruir el sistema de AFP y hoy día se Mira, que se está yo no lo reforzando. pondría en esos términos, era no más AFP, no sé si destruir el sistema, pero reemplazarlo por uno donde primara al menos la garantía de que envejecer en Chile no es una condena, cuestión que pasa hoy día. Entonces, eso yo creo que primero hay que ponerlo en la mesa. Luego, ¿van a mejorar las pensiones? Aparentemente sí, va a haber una mejora que a mi ¿Por juicio... cuánto tiempo? Bueno, ¿por cuánto tiempo? Eso ya los técnicos nos lo dirán, y la misma experiencia, lamentablemente vamos a tener que esperar que haya jubilaciones miserables con este reforzamiento del sistema FP para darnos cuenta que no era nuevamente los que nos prometieron, nunca fue jubilarse con el 100% de la tasa de reemplazo en 2020, mucho menos va a ser esta reforma histórica que nos plantean. Pero a mí también me pasa que así como desde la izquierda que llegó al gobierno prometiendo no más FP y un nuevo sistema de pensiones y un nuevo sistema de salud y no al TPP-11 y no militarización de la Araucanía, y así podemos hacer una lista de supermercados con todas las cosas que no solo no se cumplieron, sino que se fortaleció el opuesto. También a mí me llama la atención cómo ciertos sectores que dicen ser defensores de la libertad se han opuesto históricamente a la libertad de los trabajadores y las trabajadoras para elegir dónde cresta quieren poner sus ahorros. Y ahí yo creo que tenemos efectivamente un debate que darnos, porque si de repente yo ayer hablaba con mi viejo y con mi vieja, que son dos trabajadores, mi viejo es un emprendedor, tiene un negocio de barrio en la comuna de La Cisterna, mi vieja es profesora de educación básica, ha trabajado toda su vida, no tiene laguna, y ambos tienen cero fe en el sistema de pensiones actual, lo tenían hace 20 años cero fe y lo van a seguir teniendo, y solamente descansan en las posibilidades de echar mano de sus ahorros en el banco, en el caso de mi viejo, de que trabajara hasta los 90 años en el negocio familiar y que eso le pueda permitir tener una vejez medianamente decente, pero en el sistema de pensiones nada, sin ir más lejos, mi vieja se va a pensionar con 200 lucas y quizás llega a las 350 gracias a ¿qué? Al macabro Estado, ¿no? Porque la PGU, que es la plata de todos los chilenos, sí, a través del Estado va a permitirle a ella tener un sueldo que va a ser menos de la mitad de lo que gana, es decir, menos de la mitad de la tasa de reemplazo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que acá nos debemos un debate en serio respecto a qué queremos, qué cresta queremos para la vejez de las chilenas y los chilenos. Algunos efectivamente, legítimamente, pero me parece de manera bastante engañosa, no se me marea, sí, vamos a cambiar el sistema algún día. Algunos legítimamente defienden con uña y dientes al modelo de AFP, otros también legítimamente dicen hay que destruir el sistema. Yo creo que lo que tenemos que partir es de atrás para adelante, es decir, ¿cómo garantizamos pensiones dignas? Y para atrás vamos dando la discusión. Porque si no, lo que vamos a tener es un diálogo de sordos, es cabezazos contra el muro y la incapacidad finalmente de que los viejos y viejas de nuestro país puedan decir, chucha, es bueno envejecer en Chile porque no me muero de hambre, porque no tengo que trabajar hasta que esté con una pata en la tumba y voy a poder disfrutar los últimos años que debiesen ser los mejores. Bien, interesante propuesta, Juan Pablo. Recordad que 400.000 pesos de hoy, 2025, no van a ser lo mismo 400.000 pesos. Como vamos, van a ser 300.000 pesos en el 2045, profesor. Bueno, aquí a mí las cosas que más me preocupan del tema, yo no soy economista, yo no estoy metido en la filosofía, pero hay varios temas que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la libertad que hemos visto. Claro, no existe la libertad de elegir dónde poner la plata. Igual se puede, pero no de maneras extrañas. No a discreción. Claro, esa es una cosa. También me llamó la atención que se le quite en esta reforma a los hombres para las mujeres, tratando de... Eso estaban diciendo la otra. ¿Eso es verdad? ¿Estoy equivocado? ¿Eso entendí? ¿Qué cosa? Pregunto, que se le había dado, había un préstamo que se le quitaba parte del dinero a los hombres para dárselo a las mujeres, por ejemplo. ¿Eso es cierto? No es el 1,5, pero es para todos los trabajadores, pero es para compensar a las mujeres que cotizaron menos. Ya, no, pero eso por ejemplo... es complejo porque uno dice, bueno, o sea, nosotros tenemos que de alguna forma, o sea, como hombres, solo por el hecho de ser hombre, tenemos que compensar a las mujeres, estamos en deuda. Yo en lo personal debo decir que yo he trabajado la mitad de las cosas que he hecho en negro, nunca dije eso.
Entonces mis cotizaciones son bastante bajas, y es por eso yo tengo más lagunas que la región de los... ¿Hizo los retiros, profesor? Obviamente, retiré todo. Ya no le queda ni uno. No me queda ni uno. No. Con este programa me ocupo del último retiro. Claro, no, obviamente. No, o sea, dije yo, si no retiro puede que lo pierda igual, retiré igual. Así de simple. Ante la duda retiro. Pero el caso es que, a lo que voy es que hay una serie de cosas acá que me molestan, que es básicamente el hecho de que, como ciudadano, yo soy el que menos sabe de economía en esta mesa. Siento que no tengo la posibilidad de elegir, siento que no soy informado racionalmente. Y siento que sé que existe de alguna manera una especie de tutela por parte de organismos estatales que va más allá de aquello que pasa a llevar mis propias decisiones, digamos. Y eso me parece grave. Deberían haber otras alternativas. El mercado debería abrirse y regularse también, lamentablemente, porque el ser humano no es bueno. El anarcocapitalismo es deseable, pero no es posible, ¿no? Entonces, pero hay que regular para mantener la libertad, digamos, porque para que no se roben las cosas, digamos, para que no se formen los oligopolios y esas cuestiones. Pero eso existe de alguna manera, la clase política está disponiendo de nuestras vidas. Sin consultarnos, la discusión se pone técnica, la hacen en verano cuando la gente está de vacaciones, y eso explica también las tremendas jornadas laborales de nuestro Congreso, más allá de lo que ellos estén haciendo o no. ¿Estaba la Maite o no? Sí. Estaba la Maite. ¡Ay! Sí. La que no estuvo fue Carmen Hertz, que no votó. Ojo ahí. Profesor Víctor, ¿le gusta esta reforma, sí o no? No me gusta por varias razones. Acá estaba viendo mi columna que me publicaron hace un par de días en el Diario Financiero. Primero, partir de una mentira que se le hizo a los chilenos. Decir que el 8,5% va a cargo del empleador. Para cualquier persona que sabe economía básica, sabe que el salario de un trabajador depende de lo que contribuye a la producción de la empresa. Bien, porque si el empresario le paga más, bien, pierde dinero, más de lo que produce. Es obvio. Entonces este 8,5 que va adicional, si se le carga adicional a lo que contribuye el trabajador a la empresa, es un impuesto. ¿Cuál es la consecuencia? Salarios estancados, menor empleo, mayor informalidad. De hecho, recientemente el Instituto de Políticas Económicas de la UNAV publicó un artículo estimando los efectos en la informalidad, y se estima de que la informalidad, que hoy en Chile es 27%, debe ser más porque es informal, no se sabe. Gracias a la informalidad. De todos los trabajadores que están en edad de trabajar, en Chile se estima que es un 27%. Es brutal, y se estima que con esta reforma puede subir incluso a 31,5%. Viene a decir casi 500.000 personas más. Entonces es mentirle a la gente. Segundo, el promedio de la OCDE de cotización individual es 19%. Entonces, ahorramos poco. Ahorramos poco, obviamente. Si 10% de eso no es nada. No culpo a la gente en todo caso. No, claro. Poco. Estamos sobreendeudados. No, es como, oye, sí, no, bueno, come, pero no come hoy para que podáis pensionar. Claro, es un poquito complicado. Me parece un poquito mucho. Bueno, ahí hay que entender que la reforma de Michelle Bachelet de 2014 nos subió el impuesto a las empresas de 17 a 27. Sí, no, yo creo que acá pasamos de tener el sistema... Todos. El problema es que los que cargan es la gente. Bueno, hay que podemos decirle... dedicarnos a apuntar culpables con el dedo, pero cuando llega la solución es que el comunismo, es que los libertarios y la gente, bien, gracias. Sí. Ese es el problema. Sí, es que el virus más letal es el socialismo, que nos empobrece y nos esclaviza. Yo creo que es una exageración brutal y una simplificación también del debate. Por ejemplo, decir que Gabriel Boric y su gobierno son comunistas. Yo creo que, pero si lo extendemos y lo analizamos a rajatabla, a lo más tendrían un dejo de keynesianismo. A ver, pero ser comunistas, porque yo te diría, o sea, yo insisto, si alguien me viene acá y me dice, José Piñera es militante del Partido Comunista y por eso está feliz con este gobierno comunista, yo me replanteo en buena hora toda la filosofía política que hemos conocido hasta el día de hoy. Bueno, yo estoy de acuerdo. Pero me deconstruyo y me autopercibo distinto. Oye, quizás. Dijeron que un detalle. O sea, yo te digo, yo tampoco creo que este gobierno sea comunista, porque si bien yo no estoy de acuerdo con los comunistas, debo respetar su disciplina y una serie de cualidades que tienen, que no son las cualidades que tiene este gobierno. O sea,
o sea, un comunista de antes, si bien nunca estuve de acuerdo, era un adversario que podía tenerle cierto respeto, digamos. Claro. En cambio, a este gobierno no le tengo el más mínimo respeto. Este gobierno es más bien, era un digno adversario el comunista, para que estamos con cosas, era digno, pero esto no. Otra cosa, normalmente se supone que los socialistas o comunistas, equivocados, no, eso no es a donde voy, defendían los intereses de la clase trabajadora, y esta gente defiende los intereses de unas minorías muy extrañas, por ejemplo, de la gente trans, que son una cantidad ínfima de personas, y que no necesitamos grandes políticas públicas para tratar el tema trans, por ejemplo. O sea, de repente hace una caleta con perspectiva de género. Perdón, hasta donde yo he estudiado Marx, eso nunca fue una parte de la doctrina socialista o marxista. Claro. No sé qué tiene que ver eso con la dialéctica de lucha de clases como motor de la historia. Pero así que, no, yo tampoco creo que sean comunistas. Creo que simplemente son giles. A mí me parece más que nada eso. Y bueno, también están manejados por estos grandes conglomerados internacionales como la Fundación Soros, que es la que menos pesa hoy en día porque George Soros tiene casi 250 años. Básicamente. Estoy exagerando. No, sí. No, es que mucha gente no entiende las hipérboles y me dice, pero eso no es cierto, no, es una hipérbole, estoy exagerando. Tiene como 100 nomás. Y ahora ha perdido el protagonismo que tenía antes, pero tenemos BlackRock, tenemos el Foro de Davos y una serie de cosas que de alguna manera están pasando a llevar nuestra soberanía. Y en este sentido, a mí me llama profundamente la atención que de pronto sectores de izquierda y así llamada derecha se pongan de acuerdo en algunas cosas y que acepten cuestiones de que vienen de afuera. Eso a mí me parece extremadamente extraño desde Piñera en adelante, ¿no? O sea, ¿por qué había una señora Silvia Rux que entraba como Pedro por su casa a la moneda? ¿Por qué de pronto se alinean gobierno y oposición? ¿Cómo se dice? Oposición. En una cuestión que parece que a nadie le gusta. Estas cosas, esto es lo que me parece más extraño. Yo, como te digo, no soy economista. Aquí ustedes están en desacuerdo, pero están de acuerdo en que la reforma es mala, de un lado y otro. ¿Qué está pasando acá? Esa es la gran ganadita que el gobierno también toma en sus manos. Es decir, evidentemente el que pone etiqueta es el que gana, ¿no? Pero ellos etiquetan, dicen, la ultraderecha y la ultraizquierda están contra la reforma, por tanto una buena reforma, que a todas luces una falacia argumentativa, donde finalmente nunca nos hacemos cargo de lo que yo decía al principio. Probablemente mi vieja, que hoy día reclama porque va a recibir 200 lucas de pensión, con esta reforma va a decir 220. Eso es. O sea, sí, en términos cuantitativos, sí, podemos decir, ¿sabes qué le mejoró? Hay mejores reformas para la gente. Pero en términos cualitativos, que es el proyecto de sociedad... Igual alcanza por una piscolita. Primero, hay una derrota cultural. Y esta derrota cultural se ve primero, como yo decía, evidentemente ustedes no están de acuerdo, pero el gobierno decía, no más FP. Sí. Entonces hubo una derrota cultural por ese lado. Y por otro lado, está la derrota cultural también de cierta derecha, y yo entiendo ahí legítimamente el proyecto que levanta Johannes Kaiser, incluso José Antonio Kast, en el decir, hay una derecha que se ayornó al statu quo y ya no están ni ahí ni con defender y decir que son de derecha sin problema, ni con salir a dar cara, que en mi caso, o sea, yo, ¿hasta cuándo la izquierda va a pedir disculpas por ser de izquierda? ¿Hasta cuándo le vamos a tener miedo a decir, mira, yo soy de izquierda, voy a ir a la calle, si me tienen que tirar tomates, me los van a tirar, y si me tienen que aplaudir también? Uno no hace política para la galería, uno hace política por convicciones. A veces va a ir con todo el oleaje y todo bien, y a veces va a ir en contra de todo, y eso es la política. Yo me pregunto... Bien, menos mal que tocaste el tema, Johannes, pero permiso, muchachos, tengo que saludar a las personas que hacen posible este programa. Vamos a comenzar por Vigila 24/7, Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila247.cl para encontrar todos los servicios que ofrecen para garantizar la seguridad de su negocio, empresa o domicilio. Guardia virtual, conserje virtual, monitoreo 24/7, sistema de alarma, sistema de cámaras, cerco eléctrico, videoportería, citofonía y control de accesos, mantención de guardia físico y servicio de patrullaje. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Chema Librería, libros para la formación cultural del espíritu y la libertad. Ingresa a www.chemalibrería.cl y vas a estar encontrando una lista de libros para que tú puedas formarte y no te metan el dedo en la boca. Hoy Chema se está rajando con este libro de Víctor Espinosa. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Lo escribió usted? Sí. Sí, es de él. Wow, oye, tesis doctoral. Te lo dijo al principio. Como que mira, no sé qué... Sí, es verdad, sí, es de él. Cuando dije, ¿quién eres tú? Ah, yo soy el del libro. Ah, dale. Oye, lo vamos a abrir en vivo para que el profesor... Le estáis quitando valor ahora. No, para que el profe lo firme y la persona que está en el chat lo pueda recibir firmado por su autor. Tome, ahí está
el lápiz, por favor, si lo puedes firmar. No, pero lo firma al final. Dale, aquí en vivo, para que en vivo, por calidad. Ingresen a www.chemalibrería.cl y a todas sus redes sociales y vayan a visitarnos a la Feria de Emprendedores que está en Barrio Italia. Librería Chema se viene con todo. Saludos, uno de nuestros más grandes auspiciadores. Déjame decirte lo siguiente. Lleva las ideas con orgullo porque la batalla cultural y espiritual se debe dar con y por todos los medios y cada guerrero necesita su armadura. Mensajes concretos y poderosos. Poleras, polerones, vasos, tazas, llaveros, jockeys, banderas y mucho más en tiendafacha.cl, solo para valientes. Y atención, porque somos una pizzería artesanal que combina la gastronomía italiana con la chilena. Ven a conocernos en Barrio Italia, Girardi 1365, local número 5. Hoy día se rajaron, pero espectacular. Pizzería Timoteo, muchas gracias a uno de nuestros nuevos auspiciadores. Visiten pizzeriatimoteo.cl, vayan, porque todos sus ingredientes son artesanales. Oye, y Pizzería Timoteo, el responsable de que hoy día Pizza Hut, Telepizza, todo por Pizzería Timoteo. Muchas gracias. Muchachos, los quiero traer de nuevo al debate porque todos estamos reclamando que no nos gusta, que no es lo que queríamos. Y yo quiero, o sea, cuando a ti no te gusta algo, se supone que tienes algo, digamos, que se compara. ¿Cuál sería un buen modelo de pensiones, Víctor? Dale una propuesta. Que voy a adelantar el plan de gobierno. Dele nomás. Sí. Spoilers. ¿El modelo ideal o cómo mejorar lo que ya se aprobó? Mira, a ver, si estamos hablando de que lo que nos gusta es malo, entonces significa que tenemos raciocinio de algo que podría ser mejor. ¿Cuál sería tu propuesta? Juégatela, porque estamos en el mundo de la ficción. Y créeme, que tú no vas a participar en el Congreso, pero no nos van a tomar en cuenta, esta gente no nos toma en cuenta a nosotros, así que podemos divagar. Vamos. Si uno es eliminar los fondos generacionales, volver a un sistema libre donde las empresas que ofrecen gestión de inversiones ofrezcan distintas opciones. Segundo, eliminar ese 1,5% que se va a prestar al Estado, que es que es la mentira de los Simpsons. No sé si vieron el capítulo de los Simpsons cuando Lisa es la presidenta y dice hay que subir impuestos. ¿Cómo le puedo mentir a la gente para que lo acepte? Y viene Milhouse y le dice como un préstamo reembolsable. Lo mismo. Oye, entonces, ¿qué van a utilizar eso? Perdón. Espérate, dale, van a utilizar ese dinero para gastarlo hoy con la promesa de que te lo van a devolver mañana, en 30 años. En 30 años. ¿Cómo te lo van a pagar en 30 años? Bueno, ya están diciendo el Frente Amplio que no lo van a pagar. Gael Jomans no lo van a pagar. Y si lo llegan a pagar, ¿cómo lo van a pagar? Con deuda e impuestos. Es decir, metiéndole la mano al bolsillo a la gente. O sea, vale. ¿Qué haríamos con ese 1,5 nosotros? Esa es la suya. Vale. Hay un fondo de startup que lo creó la Bolsa de Comercio que se llama, lo digo enseguida, se llama... Hay que, como decía Scalex, Santiago Venture Exchange, para ayudar a las pymes y a las empresas que están haciendo innovación y que pueden industrializar nuestro país. Eso es mucho más útil que prestarse al Estado para que lo gaste en política. Luego tenemos un serio problema con la edad de jubilación. Chile tiene el segundo esperanza de vida más alta de toda América. Solamente nos gana Canadá. 85 años Canadá, nosotros entre 83 y 84. Luego viene Estados Unidos y luego viene todo el resto. Vivimos muertos. En ese contexto no podemos seguir jubilándonos a los 60 o 65. Y no hay ningún sistema ni de reparto ni de capitalización individual que te aguante eso. De hecho, en Europa, que tiene sistemas de reparto mayoritariamente al revés que nosotros, están todos los sistemas quebrados. En España están cambiando capitalización individual. Tenían un fondo que se llamaba la UCHA, que era un fondo de acumulación de dinero del gobierno para pagar fondos de pensiones de reparto, y ya se lo gastaron. Eso explica las crisis de deuda que existen actualmente. Es insostenible. Vale, entonces subir la edad de jubilación y anexarlo a que se actualice en base al aumento de la esperanza de vida. Ya, ¿pero dónde va la plata? ¿Cómo dónde va ¿Al la privado plata? o al Estado? Al privado, por supuesto. Señora Marcela, ¿cuál es su propuesta para un modelo de pensiones que sea óptimo? Quiero decir varias cosas respecto de lo que había dicho antes Víctor. Dele nomás. En relación a que la cotización adicional para el caso de los trabajadores informales no la va a pagar su empleador. Si no hay empleador, la va a tener que pagar la persona. Y por tanto eso va a generar un costo adicional muy importante, ¿ya? Por tanto, en esa línea es fundamental mirar cómo esta contrarreforma va a impactar muy fuertemente a los trabajadores informales, pero también a las pymes.
que sí se van a ver enfrentadas a un aumento en sus costos, que ya han generado otras políticas públicas costos altos y por tanto en esta reforma no se planteó un sistema adecuado de subsidio para enfrentar estos casos y eso va a generar un encarecimiento del trabajo, del salario y por tanto esto va potencialmente a ser perjudicial también en términos de la generación de empleo. Yo por eso creo que en serio técnicamente si uno lo mira desde distintos ángulos es una reforma muy mal hecha. En relación, ustedes son del gobierno, ¿cierto? Como diría Popín, ¡penca! No, es que lo que pasa es que todas estas discusiones son siempre dadas por agentes técnicos que en realidad no lo son, que son parte como de la militancia de un partido político que está en el gobierno. En mi caso no, yo soy independiente, pero al mismo tiempo en serio busco los datos y desde ahí genero una argumentación. Pero votaron por Boric. No. Yo sí. Ah, ya. Yo sí, no. ¿El acto de constricción viene después? No, Claro, no. sí, es lamentable, yo tengo que admitirlo. Y así como mucha gente de derecha votó por Piñera y en el camino se arrepintió, y en segundas vueltas probablemente vamos a vernos, espero, o quizás no, este año, donde un grupo importante va a estar votando por el menos malo para evitar que el otro llegue. Es lamentable, no es lo que deseable. Mira, a mí en términos de su programa económico yo lo consideraba muy deficiente y por tanto no me convencía ninguna de las alternativas como intermedias que generaba, que eran muy ambiguas. No recuerdo quién estuvo a cargo del programa de él. No. Económico, era una chica. Es tan irrelevante que no lo recordamos. Sí. Profe Marcela, ¿cuál es su programa, o sea, su proyecto ideal de pensiones? Mira, es muy importante pensar si uno realmente considera esta idea nacionalista, patriótica, que los fondos no pueden seguir siendo invertidos afuera, porque en el fondo es como pasarle un gran capital a otro país y que el otro país utilice ese capital para las pymes, para la industria, para el fortalecimiento productivo. Es súper como contradictorio con lo que uno promovería en términos de desarrollo nacional. Que estamos diciéndonos que nuestro mercado no es rentable. Eso es lo que dice usted. Es que lo que pasa es que no tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con el instrumento en donde tú inviertes los recursos. Porque, por ejemplo, si tú miras la bolsa, si tú miras las acciones en un país o en otro, obviamente vas a tener diferenciales de rentabilidad, pero todas hoy día están muy fluctuantes. Por tanto, no es un instrumento adecuado para invertir los fondos. Lo que tú tienes que observar es instrumentos que te permitan alta rentabilidad, pero además rentabilidad estable, como lo son las inversiones productivas. Tú puedes generar, en efecto, un tipo de financiamiento a startup o a pyme, pero también lo tienes que hacer con procesos de industrialización. Hoy día la agricultura vive con el sistema de regadío de los años 60. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que hoy día no estemos industrializando los campos? ¿Por qué no se está haciendo hoy día un plan nacional de industrialización entonces de la agricultura o del aparato forestal o de nuestra industria de la pesca? Hay cuestiones que ni siquiera hoy día están salvaguardando nuestras costas. Entonces, ese tipo de industrialización involucra en efecto actores público-privados, pero con una lógica en donde el beneficio no esté en relación a las transnacionales y que luego reciban entonces las rentas del Estado para llevárselas a sus propios países, sino que en efecto se desarrolle el país como una potencia económica. Que por invertir, no sé, en las hamburguesas del payaso, usted va a invertir 2 y le van a llegar 6. ¿Le importa? Es que nos importa, porque resulta que primero no nos llegan 6. No, pero... es que no un dato la cosa. Cada vez la rentabilidad en las bolsas estaba cayendo. Entonces, ¿has visto lo que pasó esta misma semana con las diferencias tecnológicas entre Estados Unidos y entonces China? Pero rebotó al tiro. Sí, rebotó al tiro, pero luego va a volver a caer. Y ese problema de fluctuación hace que entonces la rentabilidad no sea más de un 5%. Pero es que no existe ningún mercado que sea 100% rentable. Si uno mira los datos, también están ahí. Miren, son rentabilidades que son muy bajas. Son rentabilidades muy bajas. ¿Y cuál sería el mejor mercado? Entonces, porque un mercado que existe para siempre, yo creo que no existe. O sea, si antes se vendían DVDs, hoy en día no se venden DVDs. Si uno mira como los buenos ejemplos del mundo, lo que están haciendo es que capturan estos recursos, dan una alta rentabilidad, o sea, por sobre un 15%, un 20%, un 25% es lo mínimo que otorgan los distintos ámbitos. ¿Y dónde lo invierten? En aquellos procesos en donde tienen ventajas comparativas. Entonces, ¿dónde tenemos ventajas comparativas nosotros? En el cobre, en el litio, en el agua, en aquellos bienes naturales estratégicos. Y por tanto, eso genera una potencialidad que nos permite situarnos económicamente a nivel global en
en uno de los primeros rankings y además a eso le agregamos un proceso adecuado de industrialización. Eso genera más altas rentas para nuestro país, pero además genera rentabilidad y eso hace que sí sea sostenible un sistema de pensiones en donde demos garantía Pero para pensiones usted dignas. dice, señora Marcela, que lo mejor es invertir en las empresas del Estado, pero el Estado es un mal administrador. Es que no solo empresas del Estado. Yo creo que la mirada sobre el Estado debe cambiar, porque hoy día públicos y privados tienen un sistema, un ecosistema de corrupción que hay que resolver. Si usted hoy día tiene licencia médica porque se fracturó una pierna y va a la Compin y le sale rechazada, va a tener que llevarle el hueso fracturado a la Compin para que le pague la licencia. Juan Pablo, ¿cuál sería un buen sistema de pensiones para ti? Mira, yo como lo dije al principio del programa, creo que Imagínate para que te paguen la pensión si tienes que dar la foto al hueso. es importante partir de el deber ser, el desde. ¿Qué es lo que yo quiero para Chile? Yo para mi país, que lo amo con profunda ¿Eres pasión. nacionalista? Yo soy nacionalista. ¿Eres patriota? Sí, efectivamente. Va a votar por Kaiser. Yo me considero parte de una corriente que ha sido muy poco reivindicada actualmente, que es el nacionalismo popular. Y creo que es una vertiente que tenemos que recuperar precisamente para evitar caer en estas falsas dicotomías. Yo le digo falsa dicotomía entre el Estado y el mercado, porque si tú me dices, bueno, dejemos todo en las manos del mercado, efectivamente no existe esta mano invisible primero del mercado, una mano bastante visible y que está a merced también de decisiones políticas transnacionales, ¿no? Tenemos al Banco Mundial, a la Organización Mundial del Comercio, ya lo decía antes el profesor, el Foro de Davos y una serie de instancias e instituciones que no es que la oferta y la demanda se regule sola y que acá todos vamos a persinarnos una vez al día en dirección al mercado y estamos resueltos. Con el Estado pasa lo mismo. Si alguien me dice acá que el Estado es la solución a todos mis problemas y que esta elite política que se ha hecho del Estado va a resolverme algo, yo también te diría, puta, quizás no, porque es bastante obsceno cuando uno ve embajadores, ministros, diputados ganando más de 10 millones de pesos y que el sueldo mínimo sube de 560 lucas a 561, no, acuerdo histórico, subimos la plata y ahora todo el mundo está mejor. Es un poco obsceno también lo que pasa. Entonces, yo también creo que el Estado tiene que, per se, tener una política de austeridad. Pero para no irme tanto por la rama, yo creo que lo principal es partir del desde, es decir, ¿cuál es el ideal? ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita en Chile para vivir dignamente? No te digo enriquecerse, como decía la senadora, irse de vacaciones todos los días, sino que tener para comer, para no preocuparte que vaya a tener techo cuando te vayas a acostar y poder, de repente, poder ir a una librería Odisea, o a pizzería Timoteo. A librería Odisea a comprar un libro, tomarte un café. Creo que ¿dónde está la librería Odisea? está en el barrio Yungay. Es súper buena librería. Calle Maipú 359. Yungay. Ah, está en Yungay. Sí, debiésemos hacer ahí ¿qué acerca de tu compadre? El presidente se fue a ir cerca a nosotros. De tu Nosotros estamos ahí compadre. un poquito antes. Profesor Arturo, ¿cuál sería un buen sistema de pensiones en su visión? A ver, un buen sistema de pensiones sería un sistema que garantizara una vejez digna. Ahora, yo no soy economista, no sé cómo hacer eso. Para eso están los economistas. Claro, para eso. De hecho, nosotros tenemos que proponer el. Oye, ¿y dónde están los economistas, güey? Claro, Acá aquí hay uno, aquí hay dos, sí. pero eso debería ser el fin. Ahora, el problema, como bien dice aquí mi amigo, el desde. Cuando tenemos una izquierda con creencias de lujo, que yo ya no la llamo izquierda porque la izquierda supuestamente defendía los derechos de la clase trabajadora, y yo no veo que la izquierda defienda los derechos de los trabajadores. Usted es más marxista que los que están en el gobierno hoy día, aparentemente, compañero, sí. Pero no soy partidario. marxista tiene. No soy partidario de la propiedad del Estado de los medios de producción, y tampoco creo en la dialéctica de la lucha de clases, pero sí considero que la izquierda, no necesariamente marxista, era la que supuestamente era la que defendía a la clase trabajadora, y hoy día no está haciendo eso. Se ha alejado mucho de eso. Ahora la defensa. ¿Sabrán lo que es trabajar? Ese es otro tema. La defensa de la clase trabajadora hoy en día está en la nueva derecha, finalmente, porque la derecha antigua también tiene unas creencias de lujo que le llamo, por ejemplo, cuando dicen yo me preocupo de las minorías. O sea, ¿cuánta gente trans conoces tú, por ejemplo? Conozco un par. Claro, un par, ¿cierto? De repente hay gente. Yo conozco el trans Santiago. Claro, cosas de ese. Yo conozco que muy pocos políticos lo conocen. Ahora se llama red. Nunca se han paqueado. Claro, entonces por eso te digo, todo ese tipo de cuestiones, lo que es la vida del día a día, parece que no les interesara. Yo recuerdo que alguien decía, para el así llamado estallido social o proceso insurreccional, no revolucionario, porque las revoluciones tienen proyectos y esta no tenía. Dignidad no es un proyecto, es un eslogan. Mire qué interesante, ¿no? Entonces, yo recuerdo que alguien me dijo, yo le dije, oye, llevo varios meses sin ganar un peso producto de esta cuestión. Y me
me dijo, pero haz el sacrificio, si la economía se va a arreglar. No se va a arreglar la economía, esto es tremendamente grave. Y segundo, ¿por qué tomas decisiones por mí? O sea, ¿por qué tú consideras que corresponde que yo sacrifique meses o años de sueldo? Eso no está bien. Claro, aquí está, Don't Tread on Me, me hubiera tocado esta taza, no me jodas, digamos, significa eso en inglés. Entonces, es eso. Entonces, y como te digo, también en la derecha tradicional estoy viendo una actitud muy similar, una preocupación de repente, y hablemos del lenguaje inclusivo. ¿Qué me importa? O sea, me interesa el tema de las pensiones dignas. Como te digo, no soy economista, pero creo que no hay una voluntad política efectiva en la derecha tradicional o en el gobierno de, no sé si de izquierda, pero los Gil, digamos, estúpido, de generar ninguna solución. Tengo la imagen de que quieren mantener la cosa en un constante conflicto para mantener una lucha que no tiene sentido. Se ve también el tema de la delincuencia. Resulta que los fiscales toman detenidos a los carabineros y no a los delincuentes. Entonces, si uno se llega a defender de un delincuente autotutela, el criminal es uno. ¿Sabéis qué? Yo creo, eso es muy extraño. Estamos viendo un momento bien thatcherista, ¿no? Porque Margaret Thatcher decía que uno de sus grandes logros era el Partido Laborista, ¿no? ¿Por qué decía eso, no? Porque ella logró instalar la idea de que no había alternativa al modelo neoliberal en Inglaterra, y yo creo que acá en Chile estamos viendo un momento thatcherista por cuanto desde el gobierno nos dicen no hay alternativa al modelo actual, y desde esta derecha, cierto centro derecha o derecha tradicional, también dicen no hay alternativa. Por tanto, tendemos a ponernos de acuerdo entre quienes validamos el modelo. Yo creo que hay que superar este modelo, y por tanto, efectivamente, se da esa simbiosis, ¿no? Donde uno ve a Chile Vamos y al oficialismo con los brazos arriba celebrando esta. Juan Pablo tiene la razón, ellos quieren la sumisión, que pensamos que no tenemos alternativa, y mientras nos mantienen en eso nos cansan. Vamos con un importante mensaje de Vigila 24/7, uno de nuestros mejores auspiciadores. Vamos ya. Ocurrió un incidente que fue un incendio bastante doloroso, digamos, hacia el local, y yo estaba durmiendo con mi bebé que tiene 1 año en la casa. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, mira, nosotros empezamos con Vigila hace más o menos 6 años. Desde que nos cambiamos a este local, ellos también evolucionaron en todo su proceso, en todo el área del servicio, han crecido también junto a nosotros porque los llevamos hace mucho tiempo, y ha sido increíble. Increíble. Resulta que nosotros el 6-7 de abril nos ocurrió un incidente que fue un incendio bastante doloroso, digamos, hacia el local. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, Malva, ¿sabes qué? El local tiene un incendio, pero todo muy calmado. Entonces yo, Malva, el local está sufriendo un incendio, lo detectamos, pero tranquila porque llamamos a Carabineros, a los bomberos, y va una patrulla enseguida para allá. Esto había pasado 2 minutos y yo como que no entendía lo que pasaba, como estaba durmiendo, y efectivamente estaban ustedes, los de Vigila, estaban Carabineros y estaba llegando los bomberos. Es rico y muy enriquecedor tener esta compañía, este servicio donde te prestan una solidaridad, más que llamarme por teléfono y que hagan su trabajo, sino que es una mano la que me dieron a mí. Y eso para mí es demasiado reconfortante. Así que mi experiencia con Maldito Arroz ha sido pero espectacular desde el minuto 1, y sobre todo ahora, este año, más enamorada quedé, y full que los voy a recomendar, pero a todos mis amigos emprendedores aquí el Cantagallo, así que he quedado pero sorprendidísima con el servicio y su evolución también como empresa. Hola, soy Laura Ramírez, dueña de la ferretería Titán de acá de Lo Barnechea, y quería contarles que el servicio de guardia virtual de Vigila es un excelente servicio, muy comprometido. Nosotros hemos recibido muy buena atención, son muy atentos y muy dispuestos siempre a ayudarnos y a solucionarnos todos los problemas técnicos, cualquier problema que hayamos tenido. Hola, soy Agustino Bert y trabajo en Automec, servicio automotriz que necesitamos un guardia virtual las 24 horas del día porque quedan miles de autos guardados en la noche en este local. El servicio de guardia virtual de Vigila 24/7 nos ha funcionado perfecto, respuesta inmediata y disuasión inmediata. Vigila 24/7, seguridad inteligente, costos eficientes. Ingresa a www.vigila247.cl para que puedas encontrar todos sus servicios. Profesor Víctor, ¿cuál sería una correcta conducción económica para el Chile de los próximos 10 años? Bueno, los pilares económicos claves para salir del desastre. Bueno, el contexto, llevamos una década
estancados. Con la reforma tributaria de Bachelet del 2014 pasamos de crecer un 5% anual a crecer un 2%. Y se estima, el Banco Central, el informe del año pasado, que si todo sigue igual, ceteris paribus, vamos a tener otra década creciendo al 2%. Y eso es insostenible si además le restamos el aumento de la natalidad. La productividad lleva una década estancada, por lo tanto los salarios también, y en términos reales la calidad de los chilenos cae. Llegar a fin de mes es un suplicio, acceder a un crédito hipotecario para acceder a una vivienda también. Entonces, yo creo que son 4 pilares. Primero, reducir drásticamente los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. El emprendimiento y la acumulación de capital, tanto físico, tecnología y humano, educación, son los elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo económico. Ahí lleva la Segundo, vivienda ahora, por ejemplo. Segundo, eliminar las trabas que obstaculizan o incluso impiden la inversión y la acumulación de capital en nuestro país, que eso impide de que haya más empleo y mejor empleo. Estamos discutiendo en esta reforma de pensiones, poniendo como gran logro de que las mujeres coticen 10 años y los hombres 20, siendo que el ideal para tener una pensión de calidad es que sea al menos 30, 35, que es la vida laboral activa. Bien, sin contar el incremento del aumento de la natalidad. Tercero, reestructurar el gasto público para lograr un superávit fiscal. Llevamos una década igualmente teniendo déficit, gastando más de lo que ingresamos. ¿Cómo se financia eso? Con más impuestos y con más deuda. No es casualidad que Piñera 1 subió los impuestos, Bachelet 2 subió los impuestos, Piñera 2 subió los impuestos y Boric está desesperado con su pacto fiscal, que ya lo tiene gastado. Marcel ya presentó en qué lo quería gastar y ya están gastando en eso sin haber tenido la reforma, y eso explica también que tengamos una deuda que se multiplicó por 10 igualmente en la última década. Eso es insostenible, hay que reestructurar el Estado. Nosotros proponemos, reducir los ministerios de 25 a 10, y eso tiene una lógica. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, que incluye agricultura, energía, minería. Bien, y no recuerdo qué otros más, pero es donde está toda la permisología. Las empresas, mineros, agricultura, energía, tienen que enfrentar hasta 439 permisos, 4 años para hacer la tramitación y luego 4 hasta 8 años para que le digan que sí o que no. Y eso es inviable. Eso es un freno a la inversión tanto nacional como extranjera. Entonces no sacamos nada de, como decía muy bien la doctora, invertir en Chile si tenemos una economía estancada que el Estado le pone una serie de barreras para impedir de que la gente pueda prosperar. Y por último, transparencia total en la gestión de los recursos públicos. Es increíble cómo se han descubierto desde... esto es... Chorrea, dale nomás. Los robos, efectivamente, que descarados y que luego estas reformas de pensiones callan toda esa corrupción que ha habido en estos últimos años. Muchas gracias, Víctor. Señora Marcela, modelo económico para Chile o propuestas para los próximos 10 años. Bueno, lo primero que hay que decir que cualquier modelo económico que quiera generar una transformación productiva que nos permita desarrollarnos no solo requiere 10 años, sino que en efecto más tiempo. A menos que se genere un muy buen diseño por etapas, en donde tú incentives a aquellos sectores que son tus ventajas comparativas. En este sentido, los bienes naturales estratégicos deberían estar en manos del Estado para aumentar las rentas estatales y que de esa manera no se requiera subir más los impuestos. El Estado necesita más plata. O que el Estado no sobreviva en base a los impuestos, requiere generar fuentes adicionales de ingreso. Esas fuentes adicionales de ingreso perfectamente pueden tener un nivel corporativo en donde toda la sociedad participe. Es decir, donde cada persona, por ejemplo, tenga una acción en Codelco y que todos los chilenos participemos entonces de Codelco y Codelco tenga con una Contraloría Social adecuada, pero que al mismo tiempo genere planes de industrialización en donde aprovechemos el cobre, que el cobre se va a acabar en 15 años, 15, 20 años, se acaba, digamos, el volumen importante de explotación de nuestro principal bien. Es así como también hay que custodiar el agua. El agua también es un elemento fundamental para poder producir y dar sustento a cualquier tipo de industria. Es necesario generar una redistribución, pero también dar garantías de restablecer las fuentes primarias de agua y que de esa manera nuestro país no se quede bajo el alero de la sequía.
Es fundamental también pensar un modelo de inversión que por una parte permita generar un establecimiento de la capacidad instalada en nuestro país, pero que no sea en base a la inversión extranjera directa, porque el problema de la inversión extranjera es que luego invierten y se creen dueños de todo y eso va en contra de las garantías de que los beneficios sean recibidos por la gente. Y por tanto tienes que pensar un modelo de inversión en donde el capital que tenemos se utiliza en nuestro país para el beneficio de las personas. Es fundamental pensar la democracia económica. Muy bien decías hace un rato la importancia que tienen las personas de tomar decisiones sobre los distintos elementos. Plebiscitemos las cosas. No, pues tampoco, cada uno toma una decisión individual. Entonces la democracia hasta cierto punto. No, la democracia me permite generarlo en términos colectivos y que de esa manera las personas podamos tomar decisiones sobre aquellos elementos fundamentales. Requerimos generar financiamiento para tales, por ejemplo, garantías sociales. Es fundamental entonces pensar una democracia económica. Políticas además de la defensa de la patria. Yo creo que es muy importante volver a establecer la importancia en la sociedad de la patria, pero una patria en relación al Estado, y no podemos pensar en que simplemente debemos destruir el Estado o achicar el Estado, porque entonces toda la articulación que permite hacer el Estado y de custodiar los intereses colectivos desaparece si desaparecemos el Estado. Entonces es muy importante pensar un Estado con una propiedad social en donde además exista una fiscalización social que impida entonces nuevos casos de corrupción. Y la corrupción no ocurre solo en el aparato público, también ocurre en las empresas privadas, también ocurre con el sobrelucro que hacen con determinados bienes y sobre todo con servicios sociales. Y por eso entonces políticas que impidan entonces generar procesos de corrupción nos va a permitir entonces poder utilizar de forma más eficiente los recursos. Respecto al tema de impuestos, yo creo que aquí hay una discusión súper ideológica. ¿Ya? Cuando uno habla de, por ejemplo, una reforma tributaria en Estados Unidos, tú sabes que en Estados Unidos hay una serie de soportes que le permiten a las personas poder sobrevivir independientemente de lo que haga el Estado. Eso no pasa en nuestro país. Las personas no tienen soportes sociales. Uno ve todos los estudios que hay al respecto, desde la CACENA hasta los estudios de subjetividad, y evidentemente las personas no tienen soportes que les permitan entonces sobrevivir si es que el Estado no da ciertas mínimas garantías de servicios públicos de calidad. Y por tanto, nuestro Estado requiere un financiamiento específico para poder entonces satisfacer aquellas necesidades básicas. No basta simplemente con decir, eso yo no me ocupo de eso como persona, como si la mujer no existiera. En efecto, las mujeres existimos, las diversidades también existen y por tanto es necesario que el Estado se ocupe de la amplia gama de demandas sociales que tiene nuestro país, desde los temas ambientales, la contaminación, la corrupción, las brechas de género y muy por cierto también las deficiencias que genera nuestro salario, porque hoy día el salario no alcanza para poder entonces financiar todos aquellos requerimientos que existen. Muchas gracias, profesora Marcela. Entonces, ¿a qué va? A pedir un crédito, a pedir una deuda, a aumentar su deuda. Y eso genera todo un sistema de deuda y de subyugación que no le permite tener una calidad de vida. Por tanto, hay que resolver también el problema de la deuda. Y eso lo hace un Estado, no lo hace una empresa pequeña. Juan Pablo, modelo económico para Chile los próximos 10 años. ¿Qué habría que hacer? Yo creo que evidentemente tenemos que pensar un nuevo modelo de desarrollo económico. Me parece que no hay recetas preconcebidas para esto. Si a mí alguien me dice... O sea, si la hay. No la hay. No la hay. Que sí. ¿Cuál crees tú que sería, Javier? Javier, ¿cuál es el modelo económico para los próximos 10 años? Freedom. Mira, yo creo que es importante, y yo también vengo con un librito que ahí lo quiero exhibir, si me lo permite, librería Chema, que se llama Falacias Libertarias. No sé si se puede... Ese tipo es un chanta, de Guido Agostinelli, economista super chanta, y todo lo que dice es falso. Que se ha dedicado a desmentir, por cierto, cuestiones tan básicas como que si quitamos todos los impuestos, somos todos libres. Lamentablemente, si hoy día usted me dice que solo con crecimiento económico, que ojalá que crezcamos, solucionamos el problema económico, yo le digo, Chile es uno de los países que tiene alta concentración de la riqueza, por tanto, probablemente, si crecemos económicamente, van a crecer los de arriba, porque los de abajo van a seguir
igual de pobres y sobreendeudados. Pero si usted Bueno, eso es me falso. dice, los mejores países desarrollados económicamente son aquellos que tienen menor tasa impositiva, son los que han liberado. Yo le diría, queremos ser como Guinea Ecuatorial, queremos ser como Nigeria, queremos ser como Ecuador, Curazao, Dominica, Cabo Verde, Bahamas. Esos son países que tienden al 0% de impuestos. Por tanto, yo digo, esas son falacias que, insisto, falacias libertarias de Guido Agostinelli, pueden revisarlo, lo podemos comentar, escríbanme por interno si lo quieren adquirir, y me parece que hacia allá tenemos que avanzar, hacia un modelo donde, por ejemplo, para poner un tema súper concreto y terminar también para democratizar la palabra, es la gente que vive en Atacama. Tú en Atacama tienes la región con mayor riqueza natural de nuestro país. Y lamentablemente o paradójicamente, este mal modelo económico que impera, que nos impusieron, por cierto, que fue lo menos libre y democrático que hubo su imposición, ha sometido a la pobreza absoluta a todas las poblaciones que viven cerca de las riquezas minerales de nuestro país. Yo creo que un modelo económico tendría que, por lo menos, siendo Atacama un modelo piloto de lo que es Chile, cuando yo exploto y hago mierda la región de Atacama en términos minerales, por lo menos yo esperaría que algo de esa riqueza chorreara para la población de Atacama. Yo digo, lo extiendo a todo mi país, ¿no? Cuando hay una fuerza de trabajo, cuando hay recursos naturales que se explotan de manera indiscriminada y todo va a parar al norte, todo va a parar a otros países, todo va a parar a pequeños bolsillos, súper concentrada la riqueza, estamos en un mal modelo de desarrollo económico. Víctor, y creo que tenemos que avanzar hacia uno distinto. Dale, Víctor. Bueno, se dijeron tantas falacias socialistas que había otro capítulo solo para... Sí. Bueno, esto es como los padrinos mágicos, todo lo que no le gusta es socialismo. Lo primero que decía la doctora de socializar o democratizar todo eso implica meterse con quién comerse a la gente y con quién se acuesta. Luego, el lucro, superlucro, eso es una estupidez, porque toda acción humana busca lograr un fin, y cuando uno consigue ese fin tiene un beneficio, ya sea subjetivo u objetivo. Por lo tanto, calificar lucro de bueno o malo, o superlucro o sublucro, es una estupidez. Es un juicio. Aristóteles hablaba del lucro. Bueno, es un juicio de... Probablemente era muy estúpido Aristóteles y decía falacias no está a nuestro nivel. Nombrar el lucro no quiere decir nada, no justifica lo que tú has dicho, que es una pavada. Luego, que el Estado... que para reducir la deuda se necesita al Estado y no al mercado. O sea, que no lo hace el privado. Pero dijimos que el Estado fue el que multiplicó por 10 la deuda. Y como para pagar esa deuda subió los impuestos. Y con eso empobreció a la gente, subió la tasa de interés, precarizó el mercado laboral, la acumulación de capital, y por eso tenemos como meta que las mujeres coticen 10 años y los hombres 20 en vez de 30 y 35. Bueno, las falacias libertarias de Guido Agostinelli, que es un charlatán total. Ningún libertario dice que hay que eliminar los impuestos. De hecho, hay un paper... Yo lo acabo de escuchar. Dijiste que había que eliminar los impuestos. Reducirlos. No dije, no. Bueno. Quizás me equivoqué, no, pero por favor, si por algo te interpelo acá eliminar las trabas que obstaculizan o incluso impiden la inversión. Reducir drásticamente los impuestos. Y eso lo que dice Agostinelli en relación a la recaudación fiscal. Y ahí pone Guinea y cosas estúpidas como esa. O sea, no sé si Guinea es una cosa estúpida, pero es un país que redujo radicalmente los impuestos. Estamos hablando del sistema. Estamos hablando del ejemplo estúpido de Guido. No, es concreto. Guinea Ecuatorial no tiene bajo impuesto. Es una mentira eso. Pero él se refiere a la recaudación. No, él dice... Los libertarios hablan de que los países más exitosos son los con menos impuestos. Guinea Ecuatorial es un ejemplo, entonces. Ahí tenemos que propender económicamente. ¿Cuántos impuestos a las empresas tiene Singapur? ¿Cuánto tiene? Pero te estoy hablando de Guinea Ecuatorial. Ese es el modelo. Ese es el modelo. ¿Quién puso ese modelo? Te lo digo enseguida. ¿Quién propuso ese modelo? Es muy sobreideologizado la idea de que va a reducir los impuestos e inmediatamente va a tener crecimiento. Lo que pasa es que eso no funciona así. Hay países que suben los impuestos para insertar inversión en el sistema productivo y así crece. Entonces, no tiene lógica lo que estás planteando. Por eso depende. Digamos la verdad, muchachos, lamentablemente tenemos que cerrar. Saludamos a todos los que nos están viendo en el streaming. Oye, Eduardo Vergara, te ganaste el libro del profesor firmado. Eduardo Vergara, muchas gracias por asistir a este diálogo de la libertad y nos encontramos el próximo jueves para que en un nuevo capítulo del podcast digamos la verdad. Muchas gracias, un abrazo.